Soledad, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? En las redes sociales nos encuentras como Soledad Lindo. Me encuentra en mi página oficial, en el Facebook también. En mi Instagram también como Soledad Lindo o Soledad Lindo Chiquián si lo pones normal. También, ¿no? Porque Chiquián, muchos también por esa parte voy a aclarar. Me preguntan como en el Facebook, estoy como Soledad Lindo Chiquián. Me preguntan, ¿tú eres de Chiquián? No, porque el apellido de mi mamá es Chiquián, justamente, entonces no soy de Chiquián, soy de acá de Caraz, pero llevo el apellido porque mi tatarabuelo es pues de la provincia de Bolognesi, de Chiquián, entonces algo por ahí nace, creo, el apellido y nosotros llevamos pues, mi apellido es mi nombre completo, Soledad Lindo Chiquián. Dime, Soledad, en los escenarios, ¿con qué artistas te has encontrado? Bueno, con diferentes artistas ya musicales, pero más adelante me encantaría poder compartir. Para mí es un sueño compartir escenarios más adelante. Esperemos, ¿no? Siempre digo, Diosito lindo, por favor, espero que yo también algún día pueda estar al lado de ellos o cantando con mis artistas. Yo admiro, bueno, a muchos, pero siempre digo, me encantaría estar cantando al lado de Chinito del Ande, me encantaría al lado de Sonia, Yarita Lisset, Muñequita Mili, Pumita Cazador. Les admiro mucho porque pues canta bonito, me encantan sus canciones y también un poquito he visto de sus historias que también en entrevistas han compartido y la verdad que también por una parte me identifico con ellos también. Pero en sí, ¿a quién admiras? Yo cuando era muy pequeña, pues me iba así, ¿no? Cuando pasaban mis animales, llegaba del colegio, almorzaba y me iba, y siempre escuchaba en la radio las canciones de Muñequita Sally, me encantaban sus canciones, y justamente en arpa también, pues cuando tenía la oportunidad de acá para poder, cuando cantaba en polladas, así, cantaba las canciones de Sally, y siempre me ha gustado, siempre le he admirado desde muy chiquita y fue muy triste también cuando casi ahí mamá falleció ella. Fue muy triste, de verdad, para mí. Siempre le he admirado a Muñequita Sally y a ella, Alicia Delgado también, la señora, porque canta muy hermoso. Actualmente yo, la verdad, favorita no tengo, porque como le comentaba, yo la verdad admiro mucho porque canta muy bonito, con todo el sentimiento y me quedo muy admirada, por ejemplo, de nuestra querida Chinita del Amor, Yarita Lisset, les decía también de Chinita del Ande, Pumita Cazador, mi paisana Sonia Morales también, de verdad, canta muy hermosa y la verdad que cada vez que yo también escucho sus canciones en casa, a veces ayudando a mamá o estando allí con los animales allí y siempre en la radio, pues no escuchas las canciones, siempre estoy allí a veces cantando, bailando, de todo, ¿no? Entonces, yo admiro a todos ellos y a la señora China María también canta muy hermoso, para que favorita por un momento que digamos no los tengo, pero yo admiro a quienes les comenté. Soledad, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando así como tú? ¿Me escuchaste? Decirles que sigan sus sueños, que todo es posible. Yo le podría decir, señor Genaro, que yo cuando a veces decía, ¿no? Hay una que otra persona me decía, no vas a lograrlo, así me decían, yo decía, yo tengo que creer en mí, yo puedo, porque si yo no creo en mí, ¿quién más va a creer? Entonces, decirles que nunca se rindan, que a pesar que muchos te digan no puedes lograrlo así, en el camino pues siempre hay piedras, ¿no? Como dicen, pero tú tienes que seguir, tienes que luchar por tus sueños, tienes que persistir y sé que con la bendición de Dios, Dios siempre primero, siempre lo vas a lograr. Qué bonito, Soledad, me gusta. Soledad, deleítanos con otro tema más, pues, de tu repertorio que tienes, un tema más. Un temita más, a ver. Esta canción va para todos los mentirosos, ¿Por con qué? cariño. A ver, siempre en la vida hay muchos mentirosos. No, Bueno, es solamente una canción, ¿no? Que yo creo ya, que en la vida, pues,
siempre hay desamor, como dicen y todo, ¿no? Entonces, esta canción va para nuestros amigos mentirosos, bueno, también mentirosos, nos dicen por ahí que siempre hay, pero en mi caso no lo es. Bueno, vamos a cantar esa bonita canción que lleva por título Solo Mentiras. En tu corazón no existe amor, en tu pensamiento solo hay mentiras, 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 solo tienes mentiras, mentiras, mentiras. ¿Cómo sabes mentir? Con cariño. Pero para mí es tu caso. Vea que es tu caso. No, 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 señor Genaro. Soledad, quisiéramos tu número para contratos. 946-995751. ¿Solo contratos? O no sé, ahí para maltrato, no sé. No, no, solo contratos. Los contratos lo está manejando mi papá, así que el número es solo para contratos. Ahí estará la parte de abajo. Bueno, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues, Soledad. Ya muy pronto, pues, cuando pase la pandemia, te pueda conocer ya personalmente, hacer otra entrevista, pues, ¿no? Ese buen escenario, pues. Tu decía para Creagen, Soledad. Agradecerle a usted, el señor Genaro, muchísimas gracias de verdad por darme esta oportunidad, por dar oportunidad a los nuevos valores, así como yo y así como muchas artistas sé que hay. Gracias por pensar en nosotros, por este tiempo para poder hacer llegar nuestra música y hacer saber un poquito más de nosotras, o de nosotros también. Muchísimas gracias por esta bonita entrevista. Sé que cuando pasa todo esto ya más adelante va a haber tiempo de poder conocerlo en persona a usted y a todos los amigos de Creagen. Muchísimas gracias. Yo me despido y decirles por favor que se cuiden mucho, por favor a cuidarse siempre, porque todo depende de nosotros, no de otras personas. Sé que unidos todos podemos lograrlo, podemos salir de muchos obstáculos, así que siempre hay que estar unidos y mucha fuerza a todos nuestros amigos que estamos pasando por ese difícil momento. Muchísimas gracias, señor Genaro. Dios lo bendiga siempre y conmigo será hasta una nueva próxima oportunidad. Cuídense mucho. Ok, las gracias a ti, Soledad. Estaré muy pronto viendo, pues, ¿eh? Cuídate, nos vemos. Nos vemos, señor Genaro. Hasta luego.